Voy a narrarles un capítulo más de la historia o novela de mi prima Raquel. Y empieza de la siguiente manera. Me parece que lo que más me avergonzó fue el placer de los amigos de Ambrosio, su sincera complacencia y su auténtica preocupación por el bienestar de mi primo. Llovieron sobre mí los parabienes, como si fuese yo una especie de mensajero de Ambrosio. Y ante todo aquello tuve que sonreír y dar a entender que que desde el principio habría comprendido que así iba a suceder. Nada mejor podía haber ocurrido, dijeron. ¿Cuántas veces no oí esas palabras y hube de hacerme eco de ellas? Mucho fue lo que se acumuló acerca del aspecto de la edad y de la traza en general de su esposa, a lo que yo decía, es viuda y comparte la afición de Ambrosio por los jardines. Cosa muy conveniente, asentían las cabezas, justamente lo que Ambrosio necesitaba. Y venían luego las cuchufletas y se hacían bromas sobre el empedernido solterón doblegado al matrimonio. La venenosa señora Pascoe, la mujer del pastor, machacó sobre el tema como si al hacerlo así se vengase de las injurias de Ambrosio contra el Sacro Estado. ¿Qué cambio no veremos ahora, señor Ashley?, exclamaba en cuanta ocasión era posible. Se acabó en vuestra casa eso de venga usted vestido como quiera. Al fin se impondrá cierto orden entre los criados y me imagino que eh, Sicombe no estará muy contento. Bastante tiempo lleva ya de hacer las cosas a su manera. Cabrón. En lo que a esto hace, decía verdad. Me figuro que Sicombe era mi único aliado, aunque tenía yo cuidado de no tomar partido y le atajaba siempre que intentaba sondear mi parecer. Mas él continuaba rondando por la finca con semblante mohino y nunca dejaba escapar la oportunidad de hacer alguna desconsolada referencia al porvenir. Su murria me insultaba divertida. Empero, cuando otros, Luisa Kendall, entre ellos, predijeron otro tanto, sus palabras provocaron mi irritación. Gracias a Dios que ya tendréis fundas nuevas en la biblioteca, observó Luisa alegremente. Con los años el uso se han vuelto completamente grises y estoy segura de que tú no lo habrás notado nunca. Y flores en la casa, qué prodigio. Por fin el salón lucirá como merece. Siempre me pareció una lástima que no se usara. Sin duda la señora Ashley lo ordenará con libros y cuadros traídos de su quinta. Hablaba sin cesar, reparando toda una lista de mejoras que llevaba en la cabeza, hasta que me hizo perder la paciencia y repliqué ásperamente. Por Dios, Luisa, no hables pendejadas, no hables más del asunto. Me tienes harto, desgraciada. Con esto Luisa se interrumpió de súbito y me miró con perspicacia, pero no se enojó. ¿No estarás celoso por casualidad?, inquirió. No seas necia, pendeja. Fue una palabra fea que
aplicar a Luisa, pero ambos nos conocíamos tan bien que la miraba yo como a hermana menor mía y me inspiraba acaso respeto. Su padre, Nicolás Kendall, fue quien lanzó el golpe decisivo, ignorante, desde luego, de lo que hacía. ¿Te has trazado algún proyecto para el futuro, Felipe? Me preguntó cierta noche en que había ido a comer con ellos. ¿Algún proyecto, señor? No, repliqué inseguro del sentido de sus palabras. Es aún prematuro, claro está, continuó él. Pero me preguntaba yo si habrías pensado ya en echar un vistazo por las inmediaciones en busca de una pequeña finca para ti. Yo tardaba en comprender lo que decía. ¿Y por qué voy a hacer tal cosa? Bueno, es que la situación ha cambiado un tanto, ¿no te parece? Ambrosio y su mujer querrán estar juntos, naturalmente. Y si llegasen a tener familia, un hijo, por ejemplo, tus condiciones no podrían seguir siendo las mismas, ¿no crees? Estoy seguro de que Ambrosio no permitirá que salgas perdiendo en el cambio y te comprará cualquiera finca que te venga en gana. Yo tenía demasiado reprimido el corazón para contestarle. Lo que me había hecho entender resultaba tan nuevo e inesperado que apenas sí podía yo pensar con claridad. Y poco después, deseoso de marcharme, presenté mis excusas. Celoso sí. En cuanto a eso, Luis estaba en lo justo. Con los celos de un niño que de pronto tiene que compartir con un extraño a la única persona que existe en su vida, sí estaba cabrón. Hasta entonces, al pensar en mi prima Raquel, me había imaginado a una mujer parecida a la señora Pascue, y peor aún que esta, de facciones bruscas y angulosas, con una mirada de lince, en lo tocante al polvo de una risa demasiado fuerte como para cuando hubiese invitados a comer, de tal suerte que temblaba uno por Ambrosio. Mi prima había adquirido ahora otras proporciones, resultaba ora monstruosa, ora estirada y pálida, ya enérgica y de edad madura, ya bobalicona y más joven que Luisa. Mi prima Raquel tenía una docena o más de personalidades y cada una de estas más detestable aún que la anterior. Me la imaginaba obligando a Ambrosio a arrodillarse para jugar al oso, llevando a los niños a la espalda y a Ambrosio consistiendo en ello con una gracia humilde, desprovisto ya de toda dignidad. Ya imaginaba luego vestida de muselina y con una cinta en la cabeza, luciendo pucheros y sacudiendo sus rizos, hecha una redonda mesa de ternura, mientras que Ambrosio se reclinaba en su asiento contemplándola con la vacua sonrisa de un idiota. Cuando mediado mayo llegó otra carta diciendo que habían resuelto permanecer en Europa durante el verano, fue tal mi alivio que habría podido dar gritos. Teníame por más desleal que nunca, pero no podía evitarlo. Tu prima Raquel se halla todavía tan abrumada por lo embrollado de sus asuntos que deben quedar arreglados antes de nuestro viaje a Inglaterra, escribía Ambrosio, que por ahora hemos decidido postergar nuestro regreso a casa. Yo estoy haciendo cuanto puedo, pero las leyes italianas son una cosa y otra
las nuestras, y al reconciliar unas con otras es tarea endemoniada. Se me antoja que estoy gastando un potosí, pero no lo regateo. Hablamos de ti con frecuencia, hijo mío, y ojalá fuese posible tenerte a nuestro lado. Por supuesto, fue enorme el desengaño de todo el vecindario al saberse que los esposos no estarían de vuelta aquel verano. La señora Pascoe observó con significativa sonrisa: ¿será tal vez el estado de salud de la señora Ashley y le impide viajar? Sobre eso nada puedo decir, repliqué yo. Ambrosio me hablaba en su carta de que habían pasado una semana en Venecia y que los dos habían regresado con reumatismo. Su semblante se demudó. ¿Reumatismo? ¿Su mujer también?, exclamó. Es una lástima, y agregó, la señora tendrá más años de lo que yo creía. Yo recobré los ánimos, me dio por cantar de nuevo cuando montaba a caballo, nadaba antes del desayuno, navegaba por el estero, la barquilla de Ambrosio. A los 23 años poco se requiere para levantar el ánimo. Mi hogar seguía siendo mío, nadie me lo había robado. Entonces, en el invierno, se alteró el tono de las cartas de Ambrosio. En un principio apenas sí lo noté. No obstante, al releerlas me di cuenta de cierta sensación de tirantez en cuanto decía. Era, en parte, la nostalgia del hogar, mas, sobre todo, una especie de soledad que me chocó con la extraña en un hombre casado hacía apenas 10 meses. No sufrí nunca de jaquecas, escribía, pero ahora las padezco frecuentemente, a veces desesperantes. Estoy harto de la vista del sol. Te echo mucho de menos, más de lo que acierto a decirte. Tengo mucho de qué hablarte, difícil de hacerlo por carta. Mi mujer fue hoy a la ciudad, lo que me da oportunidad de escribirte. Era esta la primera vez que había empleado la expresión mi mujer. Hasta allí siempre había escrito Raquel o su prima Raquel. Y la locución mi mujer se me antojó formal, fría. Esas cartas de invierno no hacían mención de alguna de su no hacían mención alguna de su regreso, mas sí respiraban un constante, apasionado afán por saber noticias nuestras, y él solía comentar cualquier bagatela que le hubiese comunicado yo en mis cartas, como si no tuviese otro interés. Ningunas nuevas tuve por Pascua Florida, ni por Pentecostés, y esto me preocupaba. Hablé de ello a mi padrino, y quien me replicó que sin duda el mal tiempo venía demorando el correo. Noticias de Europa hablaban de nevadas tardías y no podía yo esperar nuevas de Florencia. Hasta fines de mayo, ya hacía más de un año que Ambrosio se había casado. Hacía 18 meses que estaba lejos de casa. El alivio que después de su matrimonio me trajo su ausencia se tornó en temor de que ya nunca volviera. Por fin, en julio, llegó carta, breve e incoherente, por entero impropia de él. Hasta su escritura, por lo general tan clara, y desperdigaba sobre él el papel como si Ambrosio hubiera sostenido la pluma con dificultad. No estoy del todo bien, me decía.
Ya lo habrás observado la última vez que te escribí, aunque mejor es que calle. Mi mujer me observa constantemente. Te he escrito ya varias veces, pero no tengo a nadie en quien confiar y menos que pueda yo salir para enviar estas cartas por mí mismo. Tal vez no lleguen a tu poder. Desde mi enfermedad no he estado en condiciones de ir muy lejos, por lo que hace ya a los médicos no tengo fe alguna en ninguno de ellos. Son unos tontos. El recién venido recomendado por Rinaldi es un granuja, aunque así tenía que ser, viniendo de quien viene. Sin embargo, en mi caso, han acometido una empresa peligrosa y todavía habré de burlarles. Venía luego en blanco un rasgo que no logré descifrar, seguido de la firma de Ambrosio. Ordené al palafrenero que ensillara mi caballo y fui a enseñar la carta a mi padrino. Este se mostró tan preocupado como lo estaba yo mismo. Parece ser cuestión de un trastorno mental, observó enseguida. No me gusta esto nada. Esta carta no es la de un hombre en sus cabales. Dios libre. Se interrumpió y se mordió los labios. ¿Dios nos libre de qué? El padre de Ambrosio falleció de un tumor en el cerebro, agregó él bruscamente. Tú lo sabías, ¿verdad? Nunca antes había oído hablar de ello, y así se lo manifesté. Fue antes de que tú nacieras, claro está. No era asunto de que se hablara mucho entre familia. No sé decirte si tales cosas son o no hereditarias, ni los médicos tampoco. La ciencia médica no está tan adelantada. Leyó de nuevo la carta, calándose para ello los espejuelos. Creo que harías bien en decidirte a ir a Italia, declaró. Eso, repliqué, ya lo tenía resuelto. No zarpaba de Plymouth embarcación alguna que pudiera serme útil. Me vería obligado a viajar hasta Londres, de allí a Dover, alcanzar el paquebote para Boulogne y atravesar luego Francia para llegar a Italia. Descontado cualquier retraso, deberías estar en Florencia en 3 semanas o cosa así. Me despedí de Sicombe y de los criados, diciéndoles solamente que me proponía hacer una apresurada visita a su señor, aunque sin mencionar para nada su enfermedad. Y así, en una espléndida mañana de julio, me puse en marcha. Al tiempo que el carruaje echaba por el camino de Budmin, avisté el parafrenero que cabalgaba en dirección nuestra trayendo la valija con el correo. Ordené a Wellington que sujetase a los caballos y el muchacho me alargó el saco. No existía más que una posibilidad entre mil de que hubiera alguna nueva carta de Ambrosio. Casualmente, empero, esta posibilidad se realizó. Tomé un sobre de la valija y envié al chico a casa. Mientras Wellington fustigaba a los caballos, saqué aquel pedazo de papel y lo acerqué a la ventanilla, buscando la luz. Las palabras aparecían garrapateadas, casi ilegibles. Por amor de Dios, ven luego a buscarme. Ella ha acabado por fin conmigo. Raquel, mi tormento. Si demoras, tal vez sea demasiado tarde, Ambrosio. Ambrosio, firmaba. Esto era todo. El papel no traía fecha alguna, ninguna señal. El sobre venía sellado con el anillo mismo de Ambrosio. Reclinado en el carruaje,
Sostenía yo en la mano aquel trozo de papel, sabiendo que ningún poder, ni celestial ni humano, era capaz de reunirme con mi primo antes de mediados de agosto.